Feliz noche a todos y bienvenidos a la segunda edición de FA en Casa. Mi nombre es Ana Larisa Cabrera, coordinadora de comunicación y prensa del Festival Internacional de Artes Escénicas, y es un gusto conversar esta noche con el señor ministro del Ministerio de Cultura, Carlos Aguilar Navarro, licenciado en Economía por la Universidad de Panamá y graduado de Producción Cinematográfica en la Escuela de Cine de Cuba, antiguo director general de CERTV y quien se desempeñara como productor en el medio publicitario y en televisoras como FETV, Mecton y TVN. Fundador de la productora Clandestinos S.A., con la que ha realizado programas, series y películas tales como el documental Panamá al Brown, del cual fue también su director. Buenas noches, señor ministro, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Ana Larisa. Muy bien, gracias. Me alegro de verte bien, a ti también. Y espero que todos los que estén escuchando y tengan la oportunidad de ver esta conversación que tendremos ahora, pues también se cuiden, sigan las sugerencias del Ministerio de Salud, porque necesitamos ahora más que nunca que todos los panameños y panameñas nos mantengamos sanos. Vienen buenos días, mejores días, y cada uno de nosotros va a ser importante. Y así sea. Le reiteramos la invitación a interactuar en todas nuestras redes sociales, @FAEPanamá. Sus preguntas, comentarios o sugerencias nos hacen estar más cerca a ustedes ahora que estamos en casa. Agradecemos el apoyo de WEC Debate TV y la colaboración de la agencia Macam Panamá y llevarles FA en casa. Señor ministro, empecemos esta noche. Las secuelas del COVID en el gremio cultural de Panamá y en el mundo han sido severas. En este sentido, las iniciativas de Mi Cultura para este momento han estado encaminadas en apoyar con programas virtuales a nuestros artistas, obras y festivales por encima de los shows internacionales. Coméntenos sobre la recepción que ha tenido este programa de Mi Cultura en casa y si lo piensan mantener superada la crisis del COVID-19. Mira, mucho se dice y hay frases trilladas que se utilizan para expresar momentos, sentimientos, y siempre se habla de que en chino o en japonés, crisis y oportunidad se escriben con los mismos ideogramas. Este momento, si bien es cierto, es una situación dura y difícil, que además ha cobrado la vida de panameños y panameñas y de muchos seres humanos en el planeta, también se ha convertido en una oportunidad que nos ha abierto perspectivas y nos ha permitido entender cómo, por ejemplo, las nuevas tecnologías, pueden aportar en el desarrollo y en el hecho de que la cultura y las expresiones artísticas puedan llegar más lejos en el sentido de llegarle más a la población. Hoy que estamos conversando, creo que estamos en el día número 99 o 100 desde que iniciamos Mi Cultura en Casa. Mi Cultura en Casa empezó el 20 de marzo y desde ese momento no hemos dejado ni un día, de lunes a domingo, hemos tenido una programación ininterrumpida en donde hemos tenido música, danza, teatro, hemos tenido conversatorios, hemos tenido folclore y una serie de expresiones artísticas que inicialmente se transmitían solamente a las 8 de la noche en el canal 11 del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Y desde un inicio contamos además con el apoyo de las plataformas tecnológicas de una gran cantidad de canales de televisión privados y de emisoras de radio privada que también pegaban su señal streaming a el programa que estábamos dando. Pero pasadas 2-3 semanas, los artistas, y ahí quiero además hacer un reconocimiento al sector cultural y artístico de nuestro país, expresaron algo que es propio de los que estamos en este sector, que es ese sentimiento de solidaridad, de humanidad. Y empezaron a salir otras producciones, archivos audiovisuales con producciones nuevas incluso que nadie había visto, y tuvimos que empezar a abrir otros espacios alternativos, tanto en la página web, en el Facebook Live de Mi Cultura y en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Panamá, trayendo como consecuencia que en la actualidad nosotros tenemos programación desde las 8 de la mañana con actividades para niños y demás. Por ejemplo, tenemos a la payasita Pepina,
que hace actividades lúdicas para los niños, pero además enviándoles mensajes del cuidado de su salud. Y de ahí tenemos también otro tipo de conciertos, tenemos módulos, capacitaciones, seminarios, foros sobre cómo escribir tu libro, cómo comercializar tus ideas a través del internet, y una serie de actividades que todos los días tenemos en nuestras redes sociales en la que todo el mundo puede acceder. O sea que el horario de las 8 de la noche que comenzó y que ya llevamos 100 días, pues ha crecido al día entero, y todas estas actividades nos han permitido además dos cosas. El primer objetivo era tratar de llevarle sosiego, calma, algún tipo de equilibrio al bienestar emocional de las personas que estábamos enfrentando y estamos enfrentando una situación para la que nadie estaba preparado en el planeta y que trae como consecuencia el confinamiento, que además, imagínate, los seres humanos somos entes comunitarios que nos gusta compartir, que queremos estar con otros. Y esa situación pues trae como consecuencia que mucha gente vea de alguna manera desequilibrada su vida emocional. Y nosotros con Mi Cultura en Casa queríamos llevar un paliativo y de hacer un aporte para que la gente pudiera sentirse mejor. Eso por un lado. Pero por otro lado, nos ha permitido democratizar la cultura. Y ahí es donde te decía el tema de cómo la tecnología puede ser un apalancamiento, un punto de apoyo. Ha permitido que lleguemos a más gente. Habrá quienes dirán, bueno, sí, pero el internet no llega a todos lados. Es verdad, todavía falta. Hay una brecha digital que está en manos de todos, incluido principalmente los sectores que manejan la tecnología. Pero a pesar de eso, estamos llegando a mucha más gente de la que normalmente llegábamos cuando las actividades se hacían de manera física. Entonces está esa contradicción, lo que te decía, no somos seres que nos gusta la comunidad, que queremos tener el contacto, y eso es importante, y ojalá podamos volver pronto a tener esa actividad, pero por otro lado la tecnología nos ha permitido democratizar y que mucha más gente tenga acceso a estas actividades culturales. Pero también entonces hay otro componente de Mi Cultura en Casa, que es que, por ejemplo, muchos de los artistas como Mona Lisa y Rodrigo, por ejemplo, que son unos artistas jóvenes que realmente me impactaron cuando los vi en nuestro verano cultural y después participaron en el inicio de Mi Cultura en Casa. Y otros artistas que a lo mejor son un poquito más conocidos como Patricia Blieg, Gretel Garibaldi, Winnie Citón con sus stand-up comedy, que causaron sensación en televisión y en las redes sociales porque mucha gente no conocía del talento y de las actividades que se están desarrollando en nuestro país. Gente que no podía llegar al Teatro Nacional a lo mejor, y que teníamos estos espectáculos maravillosos, o el teatro se llena y el aforo son 600, 700 personas lo que caben en el Teatro Nacional, y a lo mejor se perdían un evento. Ahora, Mi Cultura en Casa ha permitido que 1.4 millones de usuarios en estos 100 días han podido acceder a los contenidos que tanto el Ministerio de Cultura como, y también este es otro reconocimiento, productores privados y otros gremios y grupos han producido y han puesto a disposición de nosotros para que sean transmitidos. Estamos llegando a Panamá en este momento ahora más que nunca. La gente está reconociendo el talento de sus artistas. Los artistas están pudiendo compartir todo ese talento con más gente, más ciudadanos de esta población. Y hemos descubierto además que desde la tecnología podemos lograr grandes cosas. A lo mejor más adelante te puedo explicar mucho más de esto, pero voy a terminar para que puedas seguir preguntándome. Agarro la guitarra y es un lío para que la suelte, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Mira, Daniel Domínguez, director de las artes, en una de las primeras reuniones de directores que tuvimos virtuales en esta época COVID, que vamos a llamarle, nos decía que el Museo del Prado en un buen mes tenía 40,000 visitantes que físicamente llegaban al Museo del Prado. Y resulta que cuando empezaron a hacer por producto del COVID, y que en España pegó muy duro,
las visitas virtuales del museo en el primer mes tuvieron 120,000 visitantes, el triple. Y yo usaba eso siempre de ejemplo. Ahora te voy a usar un ejemplo panameño de este último fin de semana que acaba de pasar. En el mejor mes de la Galería Juan Manuel Cedeño, que está aquí en Las Bóvedas, que es la Galería de Arte del Ministerio de Cultura, el año pasado, el mejor mes, llegaron 600 personas a las exposiciones que tuvimos en ese mes. Fue el mejor mes, los otros meses fueron por debajo de ese. Este fin de semana, solo sábado y domingo, tuvimos la primera feria virtual de artes visuales, en donde pintores, escultores, fotógrafos expusieron sus productos. Y en 2 días, de 6 horas cada día, de 10 de la mañana a 6 de la tarde del sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde del domingo, ingresaron a ver las obras de los artistas 3,650 personas. 7 veces el mejor mes del año pasado de la Galería Juan Manuel Cedeño. Y muchos artistas tuvieron la oportunidad, y sobre todo artistas jóvenes que normalmente no tienen acceso a galerías porque no son famosos ni renombrados todavía, tuvieron la oportunidad de vender sus obras, perdón, no sus productos, sus obras, tanto que nos llegaron videos de Coclé, de Bocas del Toro, de Darién y de otras provincias en donde los artistas expresaban su satisfacción con esta feria virtual y su alegría de haber vendido 2, 3, una obra pictórica, en este caso de los videos que recibimos. Entonces, en resumen, esta pandemia, dentro de sus oportunidades, nos permitió democratizar la cultura en este momento gracias a la tecnología, llegando a más gente, permitir que la ciudadanía reconozca, más que conozca, que también a sus artistas y sus talentos, pero también nos ha permitido algo que a lo mejor hacía rato teníamos que hacer y estábamos dándole vuelta y ahora hemos estado obligados, es a darnos cuenta que esas plataformas tecnológicas son herramientas esenciales y fundamentales para la difusión de la cultura, el arte, el folclore y todas las expresiones que nosotros manejamos desde este ministerio y que son las expresiones propias de nuestra nación y del ser humano en general. Y la verdad que y aplaudo eso porque yo soy parte de las que disfruta mi cultura en casa, y lo que mencionaste de ver un Winnie Citón en televisión fue como que, wow, esto no lo pensaba, ha sido lindo el uso positivo de la tecnología para llegar a otras provincias. Y yéndome un poquito en esa línea, ciertamente siempre nos hemos acostumbrado y trabajamos mucho las actividades culturales, en su mayoría en la ciudad capital. A través de todo esto que está pasando con el COVID y los cambios que han tenido que hacerse con la tecnología, ¿consideras que una vez superemos esta crisis es importante fortalecer las iniciativas en comarcas y provincias, viendo que nos dimos cuenta de que la tecnología nos hizo llegar, pero presencialmente no estábamos? Bueno, es correcto. Y quiero decirte que para nosotros el tema de democratizar la cultura es esencial. Creo que has notado que desde que el equipo nuestro llegó aquí, todos estamos enfocados en que nuestra premisa es que los derechos culturales son derechos humanos. Y siempre lo repetimos. Y cada vez que alguno de nosotros tiene la oportunidad de estar en un medio, en una entrevista, en un evento, en un foro nacional o internacional, siempre repetimos la premisa esa. Los derechos culturales son derechos humanos. Derechos humanos en 2 vías. El derecho al artista o al que desea expresarse desde su cultura, pero también el derecho de la gente a tener acceso a esas expresiones. Y el año pasado, en los últimos 4 meses, tuvimos muchas giras con actividades culturales de todo tipo en diversas regiones del país. Y sobre todo en diciembre, en Navidad. En términos generales, mira, tuvimos cine móvil, que fue llevar el cine panameño a otras provincias como Colón, Coclé, tuvimos aquí en Panamá, y hay una 4ª provincia en la que tuvimos que en este momento, y Panamá Oeste, perdón. También llevamos cine móvil a Bocas del Toro.
más de casi 2.000 personas tuvieron acceso a ver cine nacional y el 90% de las personas en las encuestas, porque hacíamos encuestas al final, aparte de ver la película, había un conversatorio, un intercambio, también hacíamos encuestas, el 90% de las personas decían que era la primera vez que veían una película panameña. Imagínate, a veces como nosotros estamos aquí en la ciudad, vamos al festival de cine, al festival Haya, al otro y al otro festival, creemos que todo el mundo tiene acceso y no es tan así. Eso en el caso del cine. La Orquesta Sinfónica Nacional tuvo giras por diversas regiones del país, 7 u 8 comunidades y ciudades diferentes. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil recorrieron 10 ciudades diferentes del país con conciertos de fin de año. Adicionalmente hemos tenido exposiciones de pintura, exposiciones de fotografía en diversos sitios. Y el mejor ejemplo fue el 15 de agosto del año pasado. Nosotros apenas teníamos 45 días de estar aquí. Fue además uno de los días más felices de mi vida y de la vida del equipo que está en este ministerio, porque fue el día que se sancionó la ley en donde se crea el Ministerio de Cultura, pero además eran los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, o sea, todo confluía para que fuera un día de esos históricos, maravillosos e inolvidables. Y ese día, en conjunto con nuestros directores regionales en cada provincia del país, logramos que más de 4.700 artistas panameños en todo el país, en las plazas principales de cada cabecera de provincia y en la ciudad de Panamá, en diversos lugares, y sobre todo las paradas de la línea 1 y 2 del metro de Panamá. Todas las paradas de las líneas del metro tuvieron una actividad cultural desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, celebrando los 500 años de la ciudad. Y nosotros le llamamos a eso, y de hecho así ha sido, el voluntariado cultural más grande de la historia de la República. 4.700 artistas poniendo su talento. No sé si tú lo viste o pudiste ver alguna de las fotos de María Olimpia de Ovaldía, de Belisario Porras y de Justo Arosemena y todos estos personajes históricos trepados en el metro de Panamá, hablando de historia con los pasajeros del metro, y cuando se bajaban en otra estación estaba el Ballet Nacional y te bajabas en otra estación y tenía una exposición de pintura. Bueno, eso es parte de todo ese trabajo que venimos haciendo para que la gente tenga acceso a las expresiones culturales y también para que los artistas puedan expresarse en el afán de los derechos culturales son derechos humanos. Nosotros ya hemos estado trabajando con los recursos limitados que teníamos el año pasado. Acuérdate que fue el segundo semestre lo que nos tocó a nosotros y realmente lo que quedaban era una gran cantidad de deudas más que fondos para actividades, pero voy a volver a recalcar, gracias a los artistas panameños y su solidaridad, pudimos lograr el año pasado hacer todos estos eventos. Este año, en lo que pudimos hacer del verano cultural, del verano en movimiento, como le llamamos este año, logramos ir a algunas comunidades y logramos hacer algunas actividades en la ciudad, y después entró la pandemia porque nuestro verano este año llegaba hasta abril y las actividades más fuertes eran finales de marzo y abril. Pero quiero destacar que este año dos cosas. La primera, el verano, que siempre se inauguraba en Panamá y por lo general era en el Parque Omar, en la inauguración del verano cultural y no sé qué, y hacían actividades aquí en la ciudad. Este año la inauguración, el primer evento del verano cultural lo hicimos en Chitré, en la provincia de Herrera, para que casualmente fuera una provincia en la que tuviera la oportunidad de mostrar su talento en este inicio de verano. Y lo otro fue que gracias a Dios también tuvimos dentro del calendario que teníamos la oportunidad de que hubiera dos eventos en Gunayala, en dos comunidades, una que se llama Dirhip y otra que se llama Naidub. Y es en esos dos eventos, el maestro Marden Paniza, un excelente músico, compositor, instrumentista panameño, que además es jazzista y que fusiona la música autóctona de Gunayala con músicas autóctonas panameñas y la música mundial.
tuvo la oportunidad por primera vez, él y su grupo, de presentarse en Gunayala. Él, que es de Gunayala, era la primera vez que se pudo presentar en Gunayala. Desde 1974, imagínate, no había una actividad cultural patrocinada por el INAC, ahora Ministerio de Cultura, dentro de verano o de cualquier evento que se celebrara en la comarca de Gunayala. Y eso lo pudimos hacer este año en el inicio del verano. Lastimosamente llegó el COVID y no pudimos hacer las otras giras que teníamos que hacer y no hemos podido implementar algunos planes que tenemos de tener actividades los fines de semana, por lo menos en las cabeceras de provincia, en donde hay una gran cantidad de artistas con el entusiasmo y las ganas de colaborar con el Ministerio de Cultura y de colaborar sobre todo con sus comunidades, llevándole también actividades culturales a cada uno de esos sitios. Pero de seguro, una vez podamos estar de vuelta, vamos a nuevamente hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las expresiones artísticas y culturales no se queden en la ciudad ni se queden encerradas en un teatro. Como es el caso de ahora incluso del Corpus Christi, que hemos tenido más de 8 transmisiones de Corpus Christi, también como parte de Mi Cultura en Casa, desde la Villa de los Santos, desde Parita y desde La Chorrera. Cuidando lógicamente, porque ha habido otras actividades que nos han querido decir que el ministerio que no está teniendo cuidado, nosotros no podemos controlar lo que hace la población, pero nuestras actividades sí las hemos hecho cuidando lógicamente las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud, ha implementado. Y bueno, se me olvidaba decirte que tanto en Mi Cultura en Casa como en esto, pues el cine también ha tenido un papel fundamental. El cine panameño. En Mi Cultura en Casa hemos estado proyectando películas panameñas, cortos panameños. Ahora tenemos una serie de cortos sobre de Acampador, que es diríamos como un festival con también formación de talento panameño, en donde terminan haciendo una serie de cortometrajes, y de la gran cantidad de cortometrajes que ellos han producido, ya hicimos uno de los Mi Cultura en Casa, 1 hora completa de cortometraje, y todavía viene la parte 2 y la parte 3, así que muchos de estos productores y realizadores, que sobre todo son jóvenes, también han tenido la oportunidad de mostrar sus producciones en la televisión nacional. Señor ministro, ¿qué planes de apoyo económico específicos tiene el Ministerio de Cultura para artistas y proyectos culturales para cuando pase este confinamiento? Recordando que festivales, como hemos hablado, festivales y otros proyectos no se pudieron realizar, como el Festival Internacional de Artes Escénicas, y que están contando con ese apoyo económico prometido. ¿Ese apoyo se mantendrá? Pero seguro, no lo dudes, dentro de la realidad que vamos a vivir cuando volvamos, porque tenemos que entender, mira, voy a aprovechar para decir algo que no tiene que ver con lo propiamente cultural. Hay personas, y los entiendo, no estoy criticando, los entiendo porque entiendo estar en una situación en que tú eres o un emprendedor o un trabajador de la cultura, del arte o de otro sector, y tener que estar parado con un contrato suspendido, o tener tu empresa con las puertas cerradas y no poder hacer lo que tú quieres hacer, no solo por el tema económico, sino también por la realización personal, es una desesperación. Pero como te dije al principio, esta es una situación inesperada, es una situación de la que ninguno tenemos culpa, ni los ciudadanos, ni el gobierno, ni los empresarios. Es una situación que nos tocó vivir, para la que nadie estaba preparado. En el camino, los científicos han ido agarrando de las experiencias de otros países, como en Europa, donde la situación ha sido tan dura, que por ejemplo Italia y España, que tienen mejores sistemas sanitarios que cualquier país latinoamericano, incluido nosotros, han visto morir miles de personas. Los Estados Unidos ya están cerca de 200,000 muertos, y es un país desarrollado. Esa situación difícil, en donde está en peligro la vida de un ser humano, pone a cualquier dirigente, y esto ya ahora lo digo en el sentido del gobierno y del ejecutivo, en una gran disyuntiva. ¿Qué es lo más importante?
¿La vida o la economía? Hay entonces alguien que dice, ¿y de qué sirve que tengamos vida si la economía se vuelve leña? Sí, también tiene su lógica. Pero ¿cuál para mí es el primer derecho humano? Es la vida. Después de ese tema de la vida, ¿qué otra cosa es importante que no podemos perder? El tema de la dificultad que ciertos sectores de la sociedad tienen para sobrevivir en una circunstancia como esta. Entonces, sobre la marcha se han tenido que crear planes y programas como cuando se entregaban las bolsas de Panamá Solidario, las bolsas de alimentos, después los bonos físicos que se fueron repartiendo a las comunidades y por último, gracias al equipo de la Autoridad de Innovación Gubernamental, el Vale Digital, que permite llegar a mucha más gente en cualquier rincón del país y te deposita una ayuda, como bien ha dicho el presidente, un paliativo. Sabemos que eso no es la solución a todos los problemas de la vida, pero imagínate, un país tiene que sostener ahora a toda su población porque la población económicamente activa no puede salir a la calle a producir, aunque quiera, y la mayoría quiere. Esa situación ha creado un momento difícil para todos, ¿sí? Y dentro de esa dificultad, el Ejecutivo ha querido ver cómo le lleva solución a la gente. Te digo toda esta historia porque creo que es importante destacar que más de 5.200 artistas registrados, artistas, me refiero a folcloristas, y cuando digo artistas me refiero a todas las expresiones, a los escritores, a emprendedores de las industrias culturales y creativas. Nosotros en febrero habíamos empezado una campaña que se llama Súmate Ya, que es el registro de emprendedores, de artistas y demás en el Ministerio de Cultura. Y en el primer envión de mes y tanto se inscribieron 2.500 personas. Nosotros le dijimos a los gremios, a las asociaciones, díganle a sus grupos que se inscriban. Esto es importante porque para el ministerio y cualquier ministerio del mundo le interesa tener un registro de quiénes están en su actividad casualmente para poder dirigir las ayudas, saber dónde hay más gente que a lo mejor puede tener la necesidad del apoyo y lo demás. Pero mucha gente no le tomó el interés necesario, mucha gente pensó, no, ¿yo para qué me voy a inscribir ahí? Y llegó el COVID. El registro no era para el COVID, era por el registro que hay que tener. Cuando empezaron a distribuirse las ayudas y nosotros como ministerio dijimos, bueno, el sector cultural también necesita ayuda, nos dijeron, perfecto, ¿dónde está la base de datos? Y mandamos lo que teníamos. En ese momento, solo 2.500 artistas y emprendedores creativos se habían inscrito. Y una gran parte de esos emprendedores, la gran mayoría, recibieron en la primera vuelta, cuando se creó el Vale Digital, ese apoyo del Vale Digital. Pero más allá del Vale, más allá de los 80 balboas, que son un paliativo, como dije, lo más importante de ese momento fue que el presidente en su discurso y en el tuit que envió, dijo, hoy creamos el Vale Digital y le va a llegar ayuda a tantos miles de panameños. Dentro de esos miles de panameños están personas que tienen el contrato suspendido, empresarios pequeños y medianos que tal y cual cosa, y los artistas y artesanos registrados en el Ministerio de Cultura. Esa sola frase en el discurso y en las tweets del presidente y de redes sociales, para mí es lo que tiene el mayor valor. Es la primera vez en la historia de este país que un presidente de la República reconoce que los artistas, los artesanos, los folcloristas, el sector cultural de este país es parte de la población económicamente activa que genera riqueza y necesitaba un apoyo. O sea, no son los 80 balboas que son importantes, no es el Vale Digital que es importante, es la primera vez que un presidente incluye a los artistas como sector económicamente importante de la actividad. Y ese detalle dentro de todo esto que estamos viviendo, que nadie quiere vivir, es algo que todos los artistas de verdad deberían regocijarse y sentirse orgullosos. No es reconocer, no es darle las gracias a nadie, es entender que cuando el presidente se comprometió en campaña, vamos a tener un Ministerio de Cultura en los primeros 100 días, y lo hicimos en 45 días bajo las directrices de él. Y después de eso,
en su discurso incluye al sector artístico como sector económicamente importante, es lo que debería llamar a los artistas dentro de toda esta dificultad, a que vamos a unir fuerzas, vamos a trabajar juntos. Tenemos un presidente que cree en la cultura, lo está demostrando. Tenemos un equipo en el Ministerio de Cultura que cuando tú ves nombre por nombre, tienen una trayectoria en el sector cultural o de apoyo o de gestores o de productores del sector cultural. Y lo que deberíamos estar haciendo todos, más allá de la diatriba y de las diferencias que pueda haber por cualquier razón, es, repito, trabajar unidos, unir fuerza en una situación como esta para que podamos llevar este Ministerio de Cultura lo más lejos posible en estos 4 años. No importa lo que pase después, no importa quiénes sean las administraciones posteriores, las bases estén tan bien sentadas que este ministerio nunca más vuelva a ser la cenicienta de la sociedad panameña. Ministro, sin embargo, el gremio teatral se ha estado pronunciando sobre las necesidades de algún tipo de rescate o apoyo al sector, viendo que ellos están en apertura para el último bloque y el peligro de que las salas quiebren. ¿Cómo el ministerio ve esta situación y qué respuesta podría dársele a ellos? Bien, mira, lo primero que debo decir es que los bloques no se han hecho de manera caprichosa. Los bloques de apertura es un grupo colegiado de ministros coordinados por el Ministerio de Salud, en donde se va decidiendo cuáles son las actividades económicas que pueden tener menos propensión a que haya contagios y que haya problemas. ¿Cuáles son esas actividades económicas también que son de verdad primero de urgente necesidad o prioritarias? Por ejemplo, los supermercados y las farmacias nunca han cerrado. Lógicamente la gente necesita medicinas y comer. Todo eso incluso es variable. Hay sectores que han estado puestos en un bloque y después se mueven porque se logra sustentar de manera científica la necesidad de que ese bloque abra y además por el impacto que puede tener en la economía. Todos los directores del Ministerio de Cultura, sobre todo los directores de áreas que tienen gremios bajo su responsabilidad, por ejemplo, el cine. Y voy a usar el cine de ejemplo porque a lo mejor hay gente que dice, ah, claro, él es cineasta y por eso los cineastas no. Los cineastas que han hecho, y hay varios gremios de cine, no hay uno solo, tienen reuniones que incluso yo dije, hey, tienen que espaciarla un poquito más porque no hemos respondido algo y ya están con otras inquietudes. Se reúnen todas las semanas con la directora de cine y llegan a acuerdos. Y tal es así que el protocolo o los lineamientos para el protocolo que se está trabajando de la apertura de la primera producción cinematográfica, porque una cosa es la producción y otra cosa es la proyección, el cine como tal, sentarte en un lugar oscuro a mirar una película. Eso está también en un bloque lejos. Y también ahora te voy a explicar, y no es por capricho, pero termino con esto. Ellos han trabajado todos esos temas en conjunto con la directora de cine. Asimismo, por ejemplo, la danza ha estado trabajando con la subdirectora nacional de las artes, que es la que atiende los temas de danza. Y han trabajado conjunto con médicos los protocolos porque los bailarines tienen contacto físico y todo lo demás. Y bueno, todas estas actividades, la sinfónica, los músicos, han estado trabajando directamente con sus directores. Yo realmente estoy sorprendido de, no sé si llamarle una campaña que hay en las redes sociales en donde dicen que no miren para otro lado, porque Daniel Domínguez, que es el director nacional de las artes, tuvo el 13 de mayo la primera reunión vía Zoom con el presidente de la ASTEP, de la Asociación de Teatristas de Panamá, creo que la vicepresidenta, y con otras personas del gremio, algunos incluso dueños de teatro o productores teatrales. Después de eso, el 27 de mayo, el 25 de mayo, tuvieron también otro contacto en el que
el grupo del teatro o el gremio del teatro le envía a la Dirección Nacional de las Artes su propuesta de lineamientos para la apertura. Si tuviéramos personalmente, hasta te saco los documentos y te diría, mira, el 27 de mayo, 2 días después que nosotros lo revisamos, o sea, eso llegó el 25, lo revisamos el 26, y el 27 de mayo nosotros le reenviamos al Ministerio de Salud esta propuesta de lineamientos de protocolos de bioseguridad para la apertura de los teatros y una solicitud de cómo se podía adelantar un poco eso. Y de alguna manera se dio la posibilidad que no tuvieran en el 6º bloque, sino en el 5º. Digo, yo entiendo que la gente diga, 5º, todavía está lejos. Ey, estamos en una situación de vida o muerte. 1, 2. Las cosas se logran poco a poco. Yo quisiera tener el ministerio perfecto ya hoy y hacer un montón de cosas que teníamos en nuestra mente y que la vida te pone desafíos que hay que ir sorteando. Adicionalmente a eso, Daniel Domínguez, director de las artes, ha tenido contacto con el joven Farrugia, presidente de la Asociación de Teatristas de Panamá, en 4 o 5 oportunidades vía telefónica. Incluso conversando con él, me dice que un día a las 10 de la noche lo llamaron y él les contestó y conversaron todo el tiempo que fue necesario sobre diversos temas. Entonces yo no entiendo por qué piensan que aquí estamos mirando para otro lado. Yo pienso que hay varias cosas. La primera, no sé si los dirigentes del gremio han transmitido todo lo que se ha conversado, porque nos ha sucedido en otros gremios, en donde el director del área ha tenido que conversar directamente con los agremiados, con algunos de los agremiados y explicarles la situación, las cosas que se han acordado y se han conversado. Me parece que no se ha transmitido, y mira, no quiero que se tome esto como una crítica, no conozco al joven Farrugia y supongo que debe tener el mejor interés realmente, no lo estoy criticando, pero siento que la comunicación interna en el gremio no ha sido la más efectiva, porque nosotros sí los hemos atendido un montón de veces. Que la gente quiera hablar con el ministro. Ana, si yo tuviera que sentarme a hablar con cada gremio, y no es que no lo quiera hacer, ¿cómo atendemos el todo de todos los gremios? ¿Cómo hacemos todo esto de lo que hemos hablado de mi cultura en casa? Hay un montón de actividades. No es que yo no lo quiera hacer, pero hay otra cosa. Muy probablemente la gente tiene la idea del INAC, en donde había que hablar con el director o directora para que las cosas pasaran, cosa que ahora no es así. Ahora hay un equipo de directores, no solo en 4 direcciones que tenía el INAC nada más tenía la dirección de patrimonio, de educación artística, la dirección editorial y la dirección de las escuelas de arte. Nosotros ahora tenemos la de escuelas de arte, la dirección de las artes, patrimonio, tenemos la dirección de investigación, donde está incluido ahora la tema editorial, tenemos derechos culturales y ciudadanía, tenemos economía creativa que atiende las industrias creativas y tenemos una serie de artesanías que vino del MISI para acá, la dirección de cine, la dirección de derechos de autor. Entonces, cada director de este ministerio tiene la autoridad y está totalmente empoderado para tomar las decisiones que tenga que tomar y hablar lo que tenga que decir. Y va a decir lo que ya como equipo, que es lo otro importante. Aquí hay un equipo. Aquí no está Carlos Aguilar. Yo me puedo ir mañana y si cada uno de esos directores está en su puesto, esto va a seguir funcionando perfectamente. No solo porque son excelentes profesionales, no solo porque además han demostrado históricamente que tienen un compromiso con la cultura. ¿Quién me puede decir a mí que Daniel Domínguez no tiene un compromiso con la cultura de este país? ¿Cómo los teatristas van a pensar que Daniel Domínguez y Carlos Aguilar estamos mirando para otro lado? Cuando Daniel Domínguez, cuando nadie daba a lo mejor un real por la cultura en este país y por el teatro, era el principal promotor de las actividades culturales
artísticas en general y del teatro. Yo hice teatro. Yo fui fundador de un grupo que se llama Yorick, con Fernando Navas, difunto que en paz descanse, con Isis Tejera, que la perdimos hace pocos días, con Edgar Soberón, uno de los principales dramaturgos de nuestro país, con María Elena Mena, que también, que en paz descanse. Y nosotros 5 fundamos una compañía de teatro que todavía Eric Molino, productor de teatro, sigue llevando adelante. Hace un montón de años. Yo sé lo difícil que es producir teatro. Yo sé lo difícil que es montar una obra de teatro y conseguir un patrocinador, un auspiciador. ¿Cómo que mirando para otro lado? Estamos en una situación realmente que nadie estaba preparado para esto. Y la gente tiene que entender que estamos trabajando sobre la marcha, que hemos logrado cosas, que los otros gremios que no han armado campaña en redes sociales han logrado un montón de objetivos. Por ejemplo, los artesanos, que al principio igual estaban preocupados y tenían la desesperación de que no me han dado bono, no me han dado bolsa, no sé qué, Usted sabe lo que nos dicen los artesanos ahora. Olvídense de los bonos y las bolsas. Síganos consiguiendo cómo vendemos más mascarillas y cómo hacemos más ferias virtuales artesanales. Y estamos trabajando sinérgicamente, unidos, haciendo fuerza para ir adelante. En menos de 2 meses, los artesanos han vendido más de $250,000, y no solo en mascarillas, sino en las ferias virtuales artesanales. Los artistas plásticos que tuvieron su primera feria virtual vendieron esta semana y, como te dije, llegaron 7 veces más clientes, por llamarlo de una manera, vamos a decirle usuarios, a esa feria del mejor mes del año pasado. Las industrias creativas en general, los emprendedores creativos, lo de gastronomía y demás, igual están trabajando con nosotros y hemos logrado grandes avances. No veo cuál es la necesidad de generar una pelea entre su Ministerio de Cultura, porque este ministerio no es mío. Yo me voy mañana, yo me voy en 1 año, en 1 mes, no sé, el día que el presidente lo decida. El ministerio es de ustedes. Este ministerio puede quedar bien cimentado, no puedo decir ni construido, porque la construcción de esto es día a día y es de todos, pero los cimientos de este ministerio es ustedes los que tienen que lograrlo. Nosotros simplemente estamos aquí para ejecutar y lo hacemos así, lo hacemos trabajando juntos. Todos los otros gremios hemos tenido diferencias, no hemos estado de acuerdo en todo, no hemos tenido dificultades en algún momento, pero estamos trabajando juntos. Los cineastas, el gremio al que yo pertenezco, no hay ninguna deferencia especial con ellos, te lo pueden decir. La única deferencia especial es que la directora del gremio habla con ellos y ellos hablan con ella, no arman campañas en redes sociales y se ponen de acuerdo y van para adelante. Eso uno. Otro, los teatristas tienen que entender que son parte de las industrias culturales y creativas. Cuando yo digo esto, lo digo por lo siguiente. Cuando nosotros lanzamos el programa Panamá Crea, que creo que vamos a hablar más adelante de eso, o lanzamos cualquier proyecto en donde decimos, nosotros ya conversamos con el Banco Nacional, porque el presidente ha anunciado que va a haber fondos para dar préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando nosotros hablamos con AMPIME, que probablemente la próxima semana van a estar lanzando un programa, no voy a entrar en detalle porque son ellos los que lo tienen que decir, de apoyo a pequeñas, micros y medianas empresas. Y en esas actividades se habla, o en la Ciudad del Saber, de apoyos del Ministerio de Cultura con AMPIME, con Banco Nacional, con la Ciudad del Saber, a las industrias culturales y creativas. Los teatristas tienen que sentirse parte de eso. O sea, es que no dijo teatrista, es que ustedes son industrias culturales y creativas. El dueño de un teatro tiene un emprendimiento y es una industria creativa. Entonces, cuando estamos hablando de cuáles son los apoyos, cada vez que yo hable de los apoyos a la industria cultural y creativa, los teatristas tienen que sentirse parte de esto. ¿Cómo forman parte ya de eso? Registrándose, los que no lo han hecho, porque sé que algunos sí lo hicieron, porque ya incluso después del COVID, el registro de industrias creativas y artistas ha crecido de 2.500, ya tenemos más de 8.500 inscritos.
bueno, son lo que te digo, las oportunidades del COVID. Lo malo es que haya tenido que llegar el COVID para que la gente entendiera que tenía que registrarse. Pero estando registrados, ya ellos son susceptibles de recibir las capacitaciones y los apoyos en capital semilla o en créditos con intereses bajos para desarrollar sus proyectos. O los que ya tienen sus teatros, recibir apoyos y préstamos para reactivar su actividad económica. Y por último, en el tema de los teatristas, que sé que es una gran preocupación de los 8 teatros, de los dueños o de los que regentan y administran los 8 teatros que tenemos en la ciudad de Panamá, que también estoy consciente de la necesidad de que esos teatros se mantengan abiertos, porque como productor teatral que fui, sé lo difícil que era en esos años, y eso hace rato ya, conseguir un espacio en una sala de teatro para hacer una obra. No quiero ni saber cómo es ahora que tenemos hasta una facultad de Bellas Artes con una escuela de teatro y un montón de gente graduándose. 8 teatros parece bastante, y tal vez lo es, para una ciudad como la nuestra, tan pequeña y con un desarrollo no tan grande del público en apreciar teatro. Pero yo creo que es hasta poco. Y no es cualquiera el que se atreve a meterse en un emprendimiento cultural y en este caso de invertir en el teatro, que conlleva un montón de tecnología también, luces, sonido y un montón de otros temas. Yo sé que una de las preocupaciones es que nos están cobrando el arrendamiento y dicen que me van a desalojar. Ya yo se los hice saber a algunos, pero ahora aprovecho esta entrevista para decirlo nuevamente. Todos los teatros están cubiertos por la ley de moratoria en los arrendamientos. No están obligados a pagar en este momento, ojo, porque la moratoria no significa que no lo debes, y eso es para todos, la gente en su casa y todo. Ojalá pudiéramos decir gratis para todo el mundo, pero resulta que es una actividad privada. El Estado no puede entrar en eso, lastimosamente. Lo que sí podemos hacer es decirles y trabajar en conjunto para que esa protección y esa cobertura que da el decreto de la ley de moratoria de arrendamiento, si no se está cumpliendo, tienen que acercarse al director nacional de las artes, Daniel Domínguez, y lo hubieran dicho y nosotros trabajábamos en eso. Y te explico específicamente. Daniel Domínguez y yo tuvimos una reunión con la ministra de Vivienda sobre ese tema ya hace un par de días. Ella nos recibió, nos explicó esto mismo que estoy diciendo, que la ley de moratoria sí nos cubre, y dijo, hay 2 razones aquí de las que se explican. Una es porque es un lugar comercial, porque ese es un sitio que se alquila. Me explico, la actividad teatral es la que hacen los grupos dentro del local, pero el teatro en sí es una actividad comercial y eso está incluido en la moratoria. Y si no lo quieren ver como actividad comercial, está también incluido la moratoria de alquileres para actividades profesionales. También por ese lado impacta en el teatro. No los pueden obligar a pagar si no hay actividad teatral y no los pueden desalojar. Y nos dirigió hacia el subdirector nacional subdirector general de arrendamiento del Ministerio de Vivienda, el licenciado Raúl David Polo, que nos atendió súper bien y que además es primo de una persona muy metida también en todos estos temas culturales, así que entendió clarito cuando estábamos hablando del tema. Y nosotros íbamos a anunciar esta semana, íbamos a decirle a los teatristas que el lunes, y es más, lo anuncio aquí en esta entrevista del FAE, que el lunes a las 9 de la mañana estamos convocando a el presidente de ASTEP, a los dueños de teatro, y también vamos a convocar a algunas personas más para que esta vez la comunicación no se pierda en el camino, y vamos a tener una reunión con él en donde él va a explicar todo el sustento jurídico que hay con los decretos, por lo cual no puede ser desalojado ningún teatro y no pueden obligarlos a pagar alquiler porque no se está desarrollando la actividad. Y puedo adelantar esto último para terminar esta respuesta. El decreto de moratoria de alquiler rige, que es el decreto 145, rige hasta tanto el gobierno nacional declare que se acabó el estado de emergencia nacional. O sea, cuando esto se acabe,
y el presidente y el gabinete y el presidente entonces anuncia, se acabó el estado de emergencia nacional. A partir de ese momento, ya eso es después de todos los bloques abiertos, todavía la gente tiene 2 meses más de gabela, por decirlo en buen panameño, para que quede clara la figura, para iniciar su actividad económica sin pagar los alquileres. Y después de eso empezar a pagar y hacer un arreglo de pago con el arrendador, en donde los meses que no pagaste lo vas a dividir entre 24 y entonces cuando empieces a pagar el alquiler el tercer mes después de la emergencia nacional, tienes que agregarle el pago de eso que tienes adeudado. Y es entre 24 porque es en 2 años que vas a tener para pagar poco a poco lo que quedó pendiente. Y miren, ojalá pudiéramos decir si el Estado le va a pagar a todo el mundo, pero usted se imagina, no hay manera de hacer eso. ¿Por qué? Porque casualmente, si la gente siente que yo estoy mirando para otro lado y no presto atención, yo quisiera decirles, el Estado y el Ejecutivo y nosotros con todos los proyectos que tenemos y que queremos hacer y todos los apoyos que queremos darle a los artistas, a los emprendedores creativos y demás, necesitamos los impuestos de esas actividades económicas que no se están dando. Y mientras no hay actividad económica, no se generan los impuestos que son los ingresos del Estado para hacer sus actividades. Mal querríamos nosotros no abrir porque no nos da la gana. No abrimos por la responsabilidad con que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la ministra de Salud, Rosario Turner, están tratando de llevar esto, como dije al principio, la vida para mí, y creo que para todo el mundo, es el principal de los derechos humanos, porque sin vida de nada sirven el resto de los derechos humanos. Y es lo que podría decirte con relación a eso. Ministro, de verdad que muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, esta situación y ponerse de ambas partes, porque es bueno también cuando recordamos lo que hacíamos y dónde estamos hoy día. Solo para finalizar, porque lo mencionamos, el programa Crea en Panamá, ¿cuáles son los objetivos o qué alcance estiman que impactará este programa el desarrollo de nuestras de nuestras industrias culturales, perdón? Bien, mira, Crea en Panamá es un programa, como bien tú dices, dirigido a las industrias culturales y creativas, y voy a reiterar lo que dije en la respuesta anterior, entendiéndose las industrias culturales y creativas como todas las artes, esas de la dirección de las artes que la gente siente como la cultura culta, pero que son también emprendimientos, porque en la actualidad, incluso hacer un espectáculo de ballet tiene que tener un productor y ese productor tiene que encontrar los fondos y demás. Al final son emprendimientos, igual el teatro, igual el cine, pero también incluye otras cosas como tú bien sabes, la gastronomía, el diseño de moda, el diseño de videojuegos, el diseño en general y una serie de actividades, todo lo que sea susceptible de registrarlo con derecho de autor y pueda generar ingreso, esa idea entra dentro de la característica de industria creativa y cultural. Por tanto, reitero, los teatristas, cuando hablamos en el Ministerio de Cultura de industrias creativas y culturales, tienen que sentirse que estamos hablándole a ellos también. Entonces, nosotros tenemos apoyos de el BID, que durante este año y el próximo, dentro del préstamo que tenemos de patrimonio para restaurar el Fuerte de San Lorenzo, los fuertes de Portobelo y La Aduana, el Museo Reina Torres de Araúl, y también tiene un componente para el desarrollo institucional de la transformación de INACA Ministerio, tiene otro componente de industrias culturales y creativas que va a estar destinado a la capacitación. ¿Y por qué la capacitación? A lo mejor nosotros no tenemos nada que enseñarle a un teatrista de teatro. A lo mejor sí es bueno actualizarse un poco en el teatro. Pero esas capacitaciones van a tener además módulos de cómo llevar adelante tu emprendimiento. O sea, cómo hacer de lo que tú estás haciendo algo exitoso. Un negocio. Yo sé que a muchos artistas les cuesta cuando uno dice negocio, dinero, ¿sabes? Comercio. Hey, no sé.
hasta, no sé, voy a poner música popular para no ponerme en la cultura culta, hasta Tracy Chapman, que decía que no hacía publicidad ni hacía videoclip de su música, tenía mercadeo para poder vender su disco, por poner un ejemplo de música popular y de alguien que está distanciado. Hasta Rómulo Castro, por poner un ejemplo panameño, que es un cantautor y trovador de la nueva trova panameña, tiene que generar ingresos y tiene que hacer mercadeo por mínimo que parezca de sus actividades. Entonces va a tener un componente y un módulo sobre el tema de cómo llevar adelante tu emprendimiento. Y probablemente también va a tener un módulo sobre cooperativismo, porque si bien es cierto, habrá algunos emprendedores creativos que ellos solos o él y un socio, dos socios pueden generar una industria, llámese un teatro en este caso. También los grupos de teatro como grupo podrían convertirse en una cooperativa que tenga sus propios teatros de ahora en adelante. Entonces también va a tener un módulo que ya hemos hablado con IPACOP. Luego de estas capacitaciones, entonces la idea en esta primera etapa es que vamos a capacitar a 1,200 artistas y emprendedores creativos en emprendimiento. En esa capacitación ellos van a elaborar aún mejor sus proyectos, propuestas, aunque ya las tengan funcionando, incluso le van a dar forma, ¿no?, de empresa. Y de esas 1,200 vamos a escoger las 200 mejores, un jurado, no yo, aclaro, un jurado y de ser posible internacional. Y esas 200 emprendimientos que tengan mejor elaborados sus proyectos van a recibir un capital semilla que no tienen que devolver. No es un préstamo, es tengan. Empiecen su empresa, su teatro, su cooperativa de danza, su cooperativa artesanal, lo que sea que hayan elaborado. 200 van a recibir eso. Y los otros 1,000 que hayan terminado los cursos bien y que tengan elaborados sus proyectos, los vamos a encaminar a AMPIME y al Banco Nacional para que reciban estos préstamos de bajo intereses que se van a estar dando para la reactivación económica de la micro, pequeña y mediana empresa. Esta primera etapa del proyecto es de julio a diciembre. O sea, esto que te estoy hablando de 1,200 personas capacitándose, de 200 recibiendo capital semilla, de 1,000 recibiendo los préstamos, estamos hablando de julio a diciembre, los próximos 6 meses. Y el próximo año vamos a replicar eso y queremos aumentar la cantidad de emprendedores y emprendimientos culturales y creativos que entren en este proyecto y así en lo sucesivo, porque el programa Crea en Panamá está trabajándose del 2020, de la actualidad, hasta el 2030. Cuando ya nosotros no estemos aquí, esté otra administración, ellos van a tener un proyecto ya desarrollado que solo tienen que seguir e incluso sabiendo dónde van a obtener los fondos y dónde los tienen que buscar. Crea en Panamá, el programa va a estar listo a principios del próximo año. Para eso contamos con 2 expertos, uno internacional y una nacional, pagados por UNESCO. Luego de mi viaje en noviembre al Congreso Mundial de Ministros de Cultura y de los convenios que pude firmar con UNESCO y de las conversaciones con los directivos de UNESCO, el subdirector general, el señor Otone, nos premió, por decirlo de alguna manera, con este apoyo. La Unión Europea puso los fondos, la UNESCO decidió qué país, y otro motivo de orgullo, no para mí solo, para todos los artistas de este país, es que la UNESCO solo le ha dado este apoyo a 12 países en el mundo, y Panamá es uno de esos 12. Y vamos a tener a estos expertos trabajando con nosotros durante un año, van a dejar el proyecto listo, y el BID está poniendo los fondos para estas capacitaciones de los 1,200 emprendedores, más el capital semilla de este año de los primeros 200 emprendedores. Eso aparte de que el Fondo Cine sigue funcionando, de que la próxima semana te voy a dar otra primicia, estamos anunciando junto con Daniel Domínguez el lanzamiento de todos los premios nacionales que se hacen desde el Ministerio de Cultura, el Ricardo Miró, el Roberto Lewis, el Roque Cordero. Hay 2 más que ahora no recuerdo. El único que no vamos a hacer es el premio Medio Pollito, porque son niños los que escriben y ese concurso se hace en las escuelas y las escuelas no están asistiendo. Bueno, la cuestión es que todos los recursos, que fue tu pregunta, tanto para los premios como para las industrias creativas,
que incluye a los teatristas. Vuelvo y repito y no me voy a cansar de decirlo. Como los fondos para festivales no están igual que antes de la pandemia, y eso se cae de su peso. Acabo de decirte que los impuestos que estamos recaudando son menos, y lógicamente todos los festivales van a tener que ajustarse. Pero el apoyo económico y el apoyo logístico y el apoyo moral y el apoyo que siempre hemos dado desde el Ministerio de Cultura y el apoyo que podemos dar en la promoción, porque las redes sociales del Ministerio de Cultura han crecido de manera exponencial en estos últimos 6 meses, sigue estando a la disposición de los creadores, artistas, emprendedores, artesanos, folcloristas, del sector cultural en general. Y si trabajamos juntos y unidos, de manera armónica y cordial, sin campañas, conversando, hablando, ustedes pueden tener la certeza que del lado de acá hay un equipo de gente que tiene todas las ganas y todo el entusiasmo para que la cultura de este país ocupe el lugar que se merece. No solo porque nosotros lo queremos, sino porque este país lo necesita. Porque si cuando se abrió el bloque 2 y después se abrió un poco lo de la cuarentena, mucha gente no atendió las medidas como son, es un problema cultural. Es un problema cultural. ¿Por qué otros países han podido lograr aperturas y cosas como esa y mantener más o menos el índice RT famoso, el contagio que tanto hablan? Hay un tema cultural. Y no estoy culpando a la gente. Este lugar llamado INAC, hasta hace poco, era un lugar al que nadie le prestaba atención, o como dije en el discurso del 15 de agosto cuando se sancionó la ley, o cuando le prestaban atención era para quitarle lo poco que tenía. Ahora tenemos, y esto no es propaganda política, es la verdad, un gobierno y un presidente que está comprometido con la cultura y que lo está demostrando con ellos. Y en el Ministerio de Cultura tenemos un equipo de gente que ha demostrado no ahora, sino durante su trayectoria de vida, el compromiso que han tenido con la cultura y que todos los artistas lo saben. Todos los artistas saben quién es Daniel Domínguez, todos los artistas saben quién es Rainer Tuñón, todos los artistas saben de mucha gente que está aquí en este equipo y que en cada una de sus áreas han venido desarrollando un trabajo durante muchos años. ¿Por qué iríamos a cambiar ahora? ¿Y por qué querríamos mirar para otro lado si este lugar es transitorio para nosotros? Y vamos a volver en algún momento a seguir siendo los trabajadores culturales. Ahora lo somos trabajadores culturales desde la burocracia, pero después volveremos a ser los trabajadores culturales desde el sector privado y vamos a necesitar los apoyos y vamos a necesitar seguir desarrollando nuestras actividades. Entonces, pueden tener la certeza que aquí hay un equipo con ganas de echar esto para adelante y que lo único que necesita es el apoyo de todos los artistas de este país y que sepan que si unimos fuerza, vamos a llegar más lejos. Es lo que podría decir. Señor ministro Carlos Aguilar Navarro, reiteramos el agradecimiento por participar y conversar con nuestra audiencia esta noche. Como menciona, estamos seguros que juntos y con solidaridad vamos a salir de esta situación. Agradecemos nuevamente el apoyo a WEC Debate TV y la colaboración de Macam Panamá y los invitamos el martes 30 de junio a las 7:30 p.m., donde compartiremos con el director de Cultura de la Alcaldía de Panamá, Genaro Villalaz. Unas últimas palabras de despedida. Y yo los invito a que a las 9 de la mañana el lunes vengan a la reunión con el director de arrendamiento del Ministerio de Vivienda para que sepan que nadie los va a desalojar de su teatro. Y las últimas palabras de verdad son solidaridad, atender los mensajes del Ministerio de Salud. La situación es una situación difícil. Tenemos que convivir con ese virus que ha llegado para quedarse y no irse, pero podemos hacerlo siempre y cuando que lo hagamos pensando en los demás, sobre todo a los jóvenes.
Los jóvenes dicen, bueno, a mí me da, pero no me va a pasar nada. Los que se están muriendo son los viejitos. Sí, pero tú tienes una mamá, un papá, una tía, un abuelito en la casa. Hazlo por ellos. Cuídate. Y además de eso, que sigamos trabajando juntos. Si trabajamos juntos, vamos a lograr grandes cosas. Que así sea. Gracias a todos por su sintonía y recordarles como siempre, consume FAE.